En este vídeo vamos a enseñar las capacidades Wi-Fi y web de nuestra placa ESP32 SteamMaker, que va a estar apoyada por el Shield TDR-Steam y programada con Arduino Block gracias al gran Juanjo López. Pues vamos a ello, vamos a ver el reto en qué consiste. El reto tiene que cubrir varias cosillas, que son: tiene que tener tres opciones, a las cuales son como tres web donde yo tengo que acceder. Puedo acceder desde un portátil o desde un dispositivo móvil y darme la información, una web para que me dé la información de temperatura y de humedad del dispositivo, actuando la placa como servidor, y otra opción que encienda el LED RGB desde la web con un color aleatorio, y otra opción de apagado de ese LED. Pues vamos a ver el código correspondiente. En inicializar me creo un punto de acceso Wi-Fi. En las capacidades Wi-Fi que la vamos a tener en comunicaciones, en este caso Wi-Fi y OT, me puedo conectar directamente a una red Wi-Fi normal y corriente, de tal manera que si yo tuviera una red Wi-Fi, la del instituto, la de casa, pondría el nombre de la red y la clave correspondiente, y todos los dispositivos deben estar conectados a la misma red, y el dispositivo correspondiente, en este caso la ESP32, debería estar dada de alta en el router como servidor de puerto 80. Como no quiero hacer eso, que se podría hacer y no quiero hacerlo, lo que vamos a hacer es que la propia placa se convierta en un punto de acceso Wi-Fi. Este bloque lo tenemos, como hemos visto antes, en Wi-Fi y OT, y sería el de creación de punto de acceso Wi-Fi. En este bloque tengo que definir el nombre de la red. Yo le he puesto directamente el que está por defecto, Arduino Blocks-AP, una clave. Yo le he puesto la que viene por defecto, una dirección IP del punto de acceso Wi-Fi, que en mi caso va a ser 192.168.2.1, la máscara de su red, dejamos esta por defecto, y la puerta de enlace, que va a ser el propio dispositivo el que nos sirva esa web correspondiente. También quiero mostrar la temperatura y la humedad en la pantalla de la LCD de la SteamMaker, en este caso del Shield TDR-Steam. Por tanto, tengo que inicializar el LCD, en este caso es un 2x16, dos filas y 16 columnas, y en la dirección, en el I2C address 0x27. Esto lo tenemos en visualización, pantalla LCD, y inicializar. Siguiente paso. Tenemos que inicializar el servidor web en el puerto 80, o sea que la placa Wi-Fi, que la placa ESP32 se convierta en un servidor web. Eso lo tenemos en HTTP servidor, y la primera opción que nos sale, iniciar servidor web en puerto 80. Bien, insisto, en esta opción donde creamos un punto de acceso Wi-Fi, cualquier dispositivo que yo quiera conectar con la placa, tengo que hacerlo a la puerta de enlace, que será la 192.168.2.1 en este caso. Me creo una variable de texto, en este caso HTML inicio, que va a ser, digamos, el mensaje de bienvenida de nuestra web. Y para ello la hago, como estáis viendo, la hago un HTML document. ¿Esto es dónde está el HTML document? Las variables. Como bien sabéis, las variables de texto, puedo crear una variable de texto aquí, y poner el nombre. Yo le voy a poner borra, porque me la voy a cargar, eso, y tengo la variable borra, que es de texto. Vamos a verla, establecer borra, ¿lo veis? Variable de texto, la elimino. Establecer HTML inicio, que así le llame a mi variable de texto, como un documento HTML. El HTML document tiene, como todos los HTML, un head, unas cabeceras y un cuerpo con el contenido correspondiente. En la cabecera se suele poner el título, los metadatos,
el estilo, los scripts. Vamos a verlo con detenimiento. ¿Dónde está el HTML document? Pues muy sencillo, lo tenemos en HTTP servidor, y dentro tenemos HTML, y aquí tenéis el HTML document. Yo lo voy a quitar de en medio, eso es, donde os va a salir por defecto el head, lo vemos para que veáis cómo es el head, y el body, como estáis viendo, está sin contenido. Bien, yo en el head, ¿qué es lo que he puesto? El título, control, en este caso del Club Robótica Granada. En los meta lo dejo exactamente igual, que sería el tipo de caracteres, nombre, etcétera, lo dejo exactamente igual. Y el estilo del body, pues en este caso el color de fondo y tal, lo voy a dejar exactamente igual. Si sabemos sobre HTML, podríamos hacer una configuración un poquito más precisa de nuestra web. En el body voy a hacer una creación de texto para enlazar varias cosas. El crear texto con varios textos se hace de la siguiente manera. Si nos vamos a texto, aquí arriba, texto, tenemos, a ver si lo encuentro, crear texto con, eso es, crear texto con, de tal manera que si le vamos dando al más, podemos ir enlazando diferentes bloques de texto. En mi caso, voy a enlazar varios códigos de texto HTML. Por tanto, me tengo que ir a HTML, insisto, está en HTTP servidor, HTML, y aquí tengo varias cosas. Por ejemplo, el HTML heading. El heading son el tipo de título que nos encontramos. Perdón. El heading es el tipo de título que nos encontramos. Por ejemplo, el H1 va a ser, digamos, el título de mayor tamaño y más remarcado. Y le vamos a llamar control remoto Club Robótica Granada. El HTML separador nos lo vamos a encontrar también aquí. Puede ser una línea, puede ser un horizontal line. Vale, una línea no, hemos dicho un line break, o sea, una rotura de línea, o sea, un salto de línea, o una línea horizontal. Después, justamente debajo, he hecho un HTML align left, o sea que he puesto el texto alineado hacia la izquierda, lo tenemos aquí. HTML align left, y dentro de esa alineación lo que he hecho es poner un texto HTML link text, digamos un link, un hiperenlace, que lo tenemos aquí. HTML link, un texto, el texto correspondiente que yo le he llamado info, y una URL que le voy a llamar también info, y que cuando pinche sobre ella, cuando la llame, se va a ir a ella misma, self. Puede hacer varias opciones, ponerla en blanco, ir al top, al parent, en fin, nosotros con el self, que es ir a sí misma, nos basta. Por tanto, un texto que se llama info, que va a estar enganchado a una URL que se llama info, que cuando pinche sobre el texto va a ir a la página info. Bien, haremos lo mismo también en la siguiente línea. Haremos lo mismo, o sea, alinearemos el HTML a la izquierda y pondremos un texto, un HTML link, un hiperenlace que se llame RGB on, y que engancha una URL que se llame on, y que cuando pinche sobre ella vaya a esa misma, a on. Igualmente, haremos una alineación a la izquierda de otro link que va a tener como título RGB off, y va a la URL off, y que va hacia ella misma cuando pinche sobre ella. Bien, este, digamos, sería el HTML de inicio, que va a ser la cabecera correspondiente. Ahora también en el bucle, siempre, como estáis viendo, vamos a imprimir la temperatura y la humedad del DHT 11. La temperatura lo va a hacer en la fila 0 y la humedad en la fila 1. Y ahora vamos con las peticiones GET, o con la solicitud de GET. ¿Qué son? Una solicitud GET es una demanda
una demanda de un servicio web a un servidor web. Yo voy a tener varias de ellas. Por ejemplo, tengo una de ellas que se llama solicitud get sin ninguna página. O sea, si yo pongo el 192.168, quiero recordar 2.1, nos llevará directamente a esta web y me envía una respuesta. Esta solicitud get es un evento, algo que ocurre, me envía una respuesta HTML, me envía una respuesta que es la siguiente. ¿Dónde están estos bloques? El de solicitud get, o sea, es la petición que va a hacer cualquier dispositivo Wi-Fi conectado a esa red a nuestro servidor. Esa petición puede ser una petición en blanco que me llevará a la página principal, o puede ser una petición de una página específica para que haga algo. En mi caso, aquí lo tenemos, la solicitud get. Y aquí puedo colocar la web correspondiente, por ejemplo, info. O la web, como vimos antes, on. O la web off, etcétera. Si no ponen nada, como es este caso, me iría a la página principal, porque así lo voy a hacer. Entonces, en HTTP servidor, enviar respuesta, que sería este bloque que tengo aquí, enviaría una respuesta con un código 200. El código 200 indica que la petición ha sido correcta, por eso está puesto por defecto. El tipo de contenido va a ser un HTML, un texto en HTML. Como estáis viendo, pueden ser varios tipos de texto correspondientes, incluso un vídeo, un audio, etcétera. Y el contenido te va a llevar al HTML inicio, o sea, te va a llevar a este contenido web, este que tenéis aquí, al HTML inicio, es el que te va a hacer. Bien, y te va a poner, digamos, el menú principal, la cabecera principal. Después tengo dos solicitudes get más, que son las siguientes, tres, que son las siguientes. Si hago una solicitud get, en este caso /info, o sea, si yo pongo 192.168.2.1 /info, establece en dos variables la temperatura y la humedad para luego poner sus valores. Vamos a ver la respuesta. La respuesta haría lo siguiente: me daría una respuesta válida con el código 200, me daría un contenido de tipo text HTML, y en el HTML document lo que me hace es que me pone en el head estación del CRG, igual que antes, y ahora crea un texto con ¿qué? Con el HTML inicio que tenía antes, o sea, me mantiene el menú que tenía antes, que sería este menú, que me va a aparecer las tres web, info, on, off, y una horizontal line, y encima de todo control remoto de CRG. Y debajo me va a aparecer debajo de eso me va a aparecer un contenido de estación meteorológica, una línea horizontal, y en H2, o sea, un encabezado menor que el H1, o sea, más pequeño, me va a aparecer un texto con la temperatura, y la temperatura con 0 decimales, para que aparezca con números enteros. Igualmente lo voy a hacer con la humedad. Más cositas. También tenemos una solicitud get /on, que lo que va a hacer es establecer en el LED RGB un entero aleatorio entre 0 y 255 para el rojo, para el verde y para el azul, para que el LED esté en un color aleatorio. Por supuesto, la respuesta que se envía, o sea, enciende esto de nuestro TDR Steam, que lo vamos a tener el LED RGB en TDR Steam, lo vamos a tener aquí, LED RGB, a este bloque, y los colores aleatorios, los enteros aleatorios, lo vamos a encontrar en matemáticas. Lo vamos a tener por aquí, enteros aleatorios. Esto, ahí lo tenemos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a encender ese LED y después vamos a enviar una respuesta correcta con el código 200, y vamos a enviar un código de texto HTML, y otra vez los mandamos al menú de inicio. Y vamos a tener una solicitud get off, que lo que va a hacer es exactamente igual que antes, pero apagando el diodo LED RGB. Bueno, vamos a probarlo y vamos a ver qué tal. Para ello tenemos que subir el programa correspondiente.
Vamos a subirlo. Ha subido correctamente. Tengo que recordar varias cosillas, entre ellas tenemos que recordar, porque ahora me tengo que conectar al dispositivo Wi-Fi que ya está sirviendo web, y me tengo que acordar de la clave y del nombre de la red para conectarme a él. De todas maneras, vamos a ver qué está sucediendo ahora mismo en la placa. Ahí estamos con la webcam, como estáis viendo. Ahí podemos ver que tiene una temperatura de 22 grados y una humedad del 75%. ¿Vale? Eso es lo que ahora mismo está midiendo la placa, y podemos verla en el LCD como teníamos puesto aquí en nuestro bucle. O sea que constantemente está colocando esos valores en nuestra pantalla. Bien, pues nada, ahora lo que voy a hacer, voy a recordar la clave. La clave es muy difícil, de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y Arduino Block-AP es la Wi-Fi que me voy a conectar ahora mismo. Entonces voy a seleccionar una red. Debe de aparecerme. Esperamos un poquito. Bueno, vamos a ver ahora la red de Wi-Fi que tenemos. Vamos a seleccionar una red. Sí, se llamaba Arduino Blocks-AP, que es esta que tenemos aquí. A ver, ¿dónde la tenemos? Lo que queda ahora es conseguir unirnos o seleccionar la red correspondiente de Arduino Block-AP, que era la que nos servía la SP32 SteamMaker. Le damos a conectar. Nos pide la contraseña. En nuestro caso era 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Conectamos. Ya parece que ha conectado. Ahí tenemos la red. Y ahora vamos a poner la dirección web de la puerta de enlace, que es la 192.168.2.1. Vamos a darle 192.168.2.1. Bien, y ahí tenemos control remoto CRG. Como estáis viendo, la primera petición GET la vamos a hacer al info. Pinchando sobre el info nos da la estación meteorológica, los datos de temperatura y de humedad, 24 grados y 63%. La URL correspondiente era esta petición get, es la que estamos resolviendo, get/info, donde engancha, como estáis viendo, el HTML inicio, que sería esto, el control remoto CRG, el horizontal line y el info RGB on y RGB off, que es exactamente esto que tenéis aquí, esto y esto que tenéis aquí. Si le damos a RGB on, lo que hace es que se enciende el LED de color aleatorio cada vez que le das, uno diferente, y el RGB off lo que hace es que lo apaga.